nos ha preocupado a todos, sobre todo porque no podemos saber cuál es el futuro. Vamos a hablar de la pobreza. Y está con nosotros el profesor del Departamento de Economía de la Universidad, el doctor Ismael Muñoz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa María. A todos lo que nos preocupa de la pobreza es la posibilidad, creo, de que el país regrese a la situación de hace 10 años. Una situación en la que el doble de gente era pobre de la que es hoy. Estamos hablando primero de pobreza monetaria. ¿Es posible eso, profesor? Sí, es posible, no tanto, creo yo, ni en tan poco tiempo. Okay. Pero el avance que se ha hecho en términos de la reducción de la pobreza monetaria a lo largo de 20 años ha sido espectacular. Pero ha sido también gracias a que hemos tenido buenos años para la economía peruana en relación con lo que acontecía en el resto del mundo. Había una gran demanda por los productos, en particular primarios, que nosotros producimos, y por tanto los ingresos que tenía la economía peruana eran muy altos, eran buenos precios y buenos ingresos para el país. Y eso ha permitido generar empleo, generar al Estado políticas públicas que les permita a las personas adecuarse a una situación nueva y mejorar. En el año 92, luego de la Constitución del 93, se opta por un esquema de economía abierta, por lo cual viene inversión, por lo cual el Perú puede exportar a todas partes y recibir de todas partes y competir con el mundo. Se abren los mercados y a la vez China, India comienzan a crecer y comienzan a comprar nuestros productos. Sí. Tenemos buenos precios, el Estado recibe más ingresos vía tributación, puede redistribuir mejor, ¿no es cierto? Y al redistribuir mejor, todo eso genera un círculo virtuoso que ha sacado. Pasamos del 50% en pobres. Más. En el año 90 y en el año 2000 era alrededor de 57% de población en situación de pobreza y alrededor del 20-25% en situación de extrema pobreza. Exactamente. Y ahora somos 21.7% en el 2017 en situación de pobreza y 3.8% en situación de extrema pobreza. Que es la miseria, digamos, la casi la indigencia. Ahora, hablemos un poquito de por qué los economistas fijan la pobreza, este indicador de pobreza monetaria que suele indignar al ciudadano común y corriente. Ya. ¿Ok? La pobreza monetaria es ser pobre es estar por debajo de 338 soles mensuales por persona. Sí. O sea, si yo gano 400 soles al mes, entonces ya no soy pobre. Sí. ¿No le parece absolutamente absurdo? Bueno, esa es la manera con la cual se construye el indicador. Okay. Puede ser absurdo en términos de que es difícil vivir con 400 soles al mes. De lo que habla este indicador es de que esa es una cifra por habitante o por persona. Ya, okay. Entonces, en una familia hay 4 personas en promedio o 5 personas, dependiendo de la familia, y entonces hay que multiplicar esos 338 soles por persona por 4 o por 5. Entonces nos da el indicador de lo que denominamos un ingreso familiar, que si con ese ingreso familiar se puede conseguir una canasta básica, entonces la situación de la persona es de no pobre, pero si con ese ingreso no se consigue la canasta básica, entonces la persona está en situación de pobreza. Considerando que recibe algunos servicios del Estado gratuitamente, como educación y salud, por ejemplo. Claro. E infraestructura. Así es. Ok. Entonces, considerando eso, recibe educación, salud, infraestructura del Estado, mala, buena, regular, pero la recibe y tiene que gastar en alimentación, básicamente. Y la alimentación nos da una canasta básica alimentaria, que es la línea de extrema pobreza. Es decir, la persona o familia que no puede con su ingreso gastar o consumir una canasta básica de alimentos está en situación de extrema pobreza. Y luego ese estándar es 138 soles por persona. Entonces se multiplica por 4 o por 5, dependiendo de la familia. Eso está, debajo de eso es extrema pobreza. Y debajo de ello es extrema pobreza, sí. Por eso ya tenemos solamente el 3% de la población en esa situación. 3.8% en el 2017, que es igual al 3.8% del 2016, solo que en términos absolutos, como la población crece, la cantidad es mayor. Ahora, ¿qué pasó? La pobreza venía reduciéndose año a año, y la noticia es, por primera vez, ¿no es cierto?, la pobreza crece. Sí. Y hay 350.000 personas más que regresan debajo de la línea. Sí. Y usted nos ha dicho al principio de la entrevista que esto puede seguir pasando. Podría seguir pasando. ¿Qué podemos hacer para que no siga pasando? En primer lugar, crecer.
económicamente. Un crecimiento muy bajo no permite generar empleo, que no le permite a la gente tener un buen ingreso o un ingreso suficiente para seguir siendo no pobre o para salir de la pobreza. Y lo segundo es tener una política pública eficiente, equitativa y que llegue a donde debe llegar. Uno de los caminos buenos que ha generado esta reducción de la pobreza es que tenemos un mayor porcentaje de gente educada. Es decir, la educación básica universal está casi extendida a todo el Perú. O sea, digamos, Sí. hay un 100% de cobertura de educación primaria y 100% de educación secundaria. Sí, la cobertura ha mejorado muchísimo en los últimos 30, 40 años en el país. Exacto. El problema es la calidad. Sí. Entonces, la productividad de una persona hace que tenga la posibilidad de tener más ingresos. Sí. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo hago una entrevista o hago 10 entrevistas, ¿no es cierto? Soy más productiva y me pagarán un poco más. Sí, ¿no es cierto? teóricamente, sí. Teóricamente, si usted dicta una hora, ahorita 25 horas, le van a poder pagar un poco más. Entonces, la idea es cómo hacemos en el mismo tiempo más. Exacto. Y eso significa incorporar tecnología a nuestro trabajo. Incorporar tecnología, pero incorporar también información, conocimientos, contactos, etcétera, que le permiten a uno en el mismo tiempo producir más bienes. Exactamente. Pero también producirlos con mayor calidad, porque no solo se trata de producir más. Y además producir diversidad de bienes, porque producir lo mismo siempre puede agotar y puede terminar el ciclo de producción que tiene uno. Entonces, cantidad, calidad y diversidad o variedad de bienes y servicios es lo que hace que la productividad finalmente sea sostenible en el tiempo. Muy bien. Entonces, usted ha dicho, necesitamos crecer. Todos decimos lo mismo. ¿Cuál es? Saque el recetario. Los economistas se ríen cuando les digo esto. Saque el recetario y dígame, ¿cómo se hace para crecer? ¿Cuál es el círculo virtuoso para crecer? Porque yo sé que ustedes tienen muchos modelos, los han estudiado, los aplican, pero yo a veces me pasa como en 1990 que veíamos la televisión y decíamos, tenemos tan buenos economistas, Sí. ¿por qué si todos saben lo que hay que hacer, no se hace? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, el país es complejo. El país no es una economía plana, una economía que pueda ser administrada de la misma manera en todo sitio. Entonces, primero es conocer bien el país, cómo es. Segundo, hay una diversidad no solo climática, territorial, geográfica, sino también tenemos una diversidad cultural, étnica. Entonces, hay que conocer bien el país para saber qué tipo de políticas son las que funcionan. ¿Tenemos que resignarnos a que una parte del país va a ser informal siempre? No, porque si la productividad creciera y hubiera más fuentes de empleo y hubiera más empresas, hubiera mucho más capacidad de incorporar al salario a las personas que quieren emplearse, pues ya no habría necesidad para las personas de ubicarse en el sector informal. Las personas se ubican en el sector informal porque no tienen otra alternativa. Obviamente. Es la manera de sobrevivir, es la manera de conseguir un ingreso para sobrevivir. No se sabe muy bien nunca, si entre el 70 y 80% de la PEA está ubicada ahí. 70% de la población económicamente activa está ubicada en el sector informal. Debe ser uno de los récords mundiales, ¿no? Probablemente, sí, O sea, probablemente. creo que somos país número 1 informal. A veces la gente no lo entiende, pero Sí. afuera no entiende. No. ¿Cómo pueden tener una economía? Y por tanto somos también, en algunos años, los primeros en emprendimientos. Por La supuesto. tasa de emprendimiento en el Perú es altísima. ¿Por qué? Porque es la única manera con la cual uno puede superar la situación de pobreza en la que se Pero eso encuentra. implica que la persona se olvida del Estado y dice, yo me la banco solo Sí. y sobrevivo solo. Pero resulta que el Estado, con ese 30% que sí es formal, ¿no es cierto?, puede manejar la reducción de la pobreza del 100%. Sí. Lo que sucede es que... Porque ese otro 70% no tributa, punto. Bueno, tributa en la medida en Del que... IGB, el ¿no? IGB, El IGB. O el impuesto selectivo al consumo cuando hace algún consumo extraordinario, pero el IGB es el que le permite al Ahora, Estado recoger impuestos de ese sector. Muy bien, el MEF acaba de subir hoy, cuando estamos grabando este programa, el impuesto selectivo al consumo a un montón de, digamos, productos que sí, efectivamente pueden ser dañinos para la salud. Sí, pero porque no- generan externalidades negativas, como decimos los economistas, que es que perjudican el bienestar de otros sin que necesariamente Ok, participen de pero- la actividad de uno. Pero uno nunca sabe, de verdad, con los ministros de Economía, si lo que quieren es efectivamente reducir el consumo o recaudar más. Normalmente ha sido recaudar más. Así es, Sí. ¿no? O
sea, porque evidentemente la medida es para que fumes menos, Sí. tomes menos bebidas azucaradas, Sí. ¿no es cierto? Menos licor, pero Sí. sin embargo... Pero como decimos nosotros, a veces la demanda de esos productos es inelástica, es decir, que por más que aumente el precio, las personas van a seguir La consumiendo chela se la toman en el partido de todas maneras. lo mismo o un poquito menos, nada más. No sí. van a dejar de tomar la Y entonces chelas. el Estado recauda Viene el más. fútbol. Entonces, Sí, claro. o sea, y es una medida recaudadora Sí, entonces. por supuesto. Tanto para la parte de los combustibles como para la parte de las bebidas Gaseosas. que tienen alcohol o que tienen azúcar. Ahora, si el MEF nos está dando estas señales de empujar la recaudación, significa que hay problemas fiscales Sí, claro. serios. ¿Por Sí. qué hemos llegado a ese nivel? Porque ¿Se ha Bueno, gastado, hay una más, su- ¿se ha hay- gastado más de lo que había? uno puede gastar más de lo que tiene si tiene capacidad de endeudarse. Así es. Y Y viene, el Perú tiene capacidad de endeudarse, la ha tenido y sigue teniéndola, por supuesto. Pero hay que tener cuidado porque puede llegar un momento en el cual no tenga uno los ingresos suficientes para pagar las deudas que ha contraído y dos, necesite recursos. Y entonces tiene que prestarse para salvar el problema, bien sea de inversión pública o bien sea de pagos que haya que realizar para cumplir con obligaciones que tiene el país. Entonces, necesitamos recaudar más, controlar la evasión, controlar la elusión, ampliar de alguna manera la base tributaria, que es lo más difícil que hay, pero sobre todo generar fuentes de empleo. Y las fuentes de empleo se generan con inversiones. Y las inversiones que uno tiene que tener y tiene que atraer son aquellas inversiones que le permiten tanto generar más productos como generar más empleo. Esas inversiones vienen de fuera como vienen de dentro del propio país. Lo que hay que hacer es tener reglas estables, precisas, muy claras, para que esa inversión pueda estar en el país cumpliendo con esas reglas y generando el empleo y además produciendo los bienes y servicios que el país necesita. ¿Y usted cree que eso no se ha cumplido en los últimos 3, 4 años? No, ha habido mucha incertidumbre, ha habido una situación por la cual la corrupción ha empeorado las inversiones que habían y que podrían haber en el país. No, evidentemente, en el sector infraestructura, que es el sector de la construcción, Sí. el caso Lavallato ha sido un golpe fuerte, ha roto la cadena de pagos, en fin, una enorme inestabilidad en las reglas del juego. Recién hoy se aprobó el nuevo reglamento con una nueva ley para una Sí. nueva forma de cobrarse el Estado. Efectivamente, el Estado tiene que enfrentar un problema de corrupción, pero al mismo tiempo tiene que seguir produciendo bienes y servicios, ¿no es cierto?, para la gente. ¿El asunto de Lavallato cree usted que pueda tener relación con la generación de mayor pobreza? Es decir, que el Estado no ha podido invertir, no ha podido crecer. Sí, claro. No ha sido determinante, pero creo que ha sido ¿Y el fenómeno, importante. ¿y el fenómeno del niño el año También, pasado? porque el fenómeno del niño, o el fenómeno del niño costero, como le han llamado, lo que ha hecho es destruir una buena parte de la infraestructura de riego y de otra de vivienda del país y no se ha reconstruido a tiempo. Y dos, cuando eso acontece, las personas más vulnerables caen rápidamente a la pobreza. Claro. O caen o retornan, No porque retornan. si estaban saliendo y estaban adelante, pues se les pierde la chacra, se les pierde la cosecha, se les pierde la vivienda, se les pierde lo que habían avanzado, se descapitalizan y tienen otra vez que recuperar el tiempo que habían invertido anteriormente en salir Ahora, de la pobreza. normalmente una tragedia como esta debería ser un boom de infraestructura, con lo cual en ese boom de infraestructura que generas masivo empleo, porque hay trabajo masivo para poder reconstruir y de esa manera rompes el círculo de la pobreza. ¿Por qué no se puede hacer eso en el Estado peruano? Creo que hay un asunto que tiene que ver con características del Estado peruano. Gestión. Gestión pública, uno, manejo de la política pública concreta, quién la hace, quién la diseña, quién la implementa. Entonces hay esas brechas entre quien diseña y quien implementa, y luego el que diseña puede no haberlo hecho bien y el que implementa puede hacer lo que considera que es lo mejor o lo adecuado y no funciona. Entonces requiere gestión pública, requiere que unos en el país y los que tienen a su cargo el Estado crean que el Estado tiene que estar al servicio de la gente, tiene que estar al servicio de la economía nacional, del empleo, de los derechos de la gente. Si eso no está en la mente de quienes toman las decisiones, autoridades y funcionarios de cualquier nivel que esté, entonces todo va a ser lento, va a ser para mañana, y la corrupción penetra fácilmente una mentalidad de ese tipo. Y el funcionario honrado tiene miedo también, porque obviamente si firma algo va preso, le incautan su casa, pues ahora que está de moda, Sí, ¿no? Entonces, desgraciadamente. entonces genera cierto temor
Sí. hacer las cosas más rápido, porque no vaya a ser que piensen que Sí. yo estoy inmerso en la corrupción. Y por otro lado, el corrupto lo va a hacer de todas maneras. De todas maneras, claro. Ya sabe cómo hacerlo. Así es. Entonces, Y se arriesga porque sabe que si le dan unos años de cárcel ha guardado dinero que va a sacar después. O ahora, sea lo que no se entiende es por qué una, digamos, burocracia que pudo sostener durante 10 o 15 años una reducción tan sostenida y espectacular de la pobreza, no pueda seguir sosteniéndola. Porque hay tres razones. Uno, falta continuidad de las políticas. Eso es verdad. Cambian ministros, cambian viceministros, cambian funcionarios. Y cambian políticas. Y cambian políticas. Por ejemplo, un gran avance que tuvimos en el Perú, que es en la política educativa, con el ministro Jaime Saavedra, Claro. pues se perdió y ahora se está tratando de recuperar, pero ya hay una total incertidumbre, un desgaste de energía, esfuerzos, gente que se va para otro sitio. O sea, todo lo que se había acumulado se puede perder o es difícil recuperarlo después. Pero es un problema de continuidad. Dos, es un problema, como bien dijiste, de gestión, o sea, que el Estado esté alineado para que pueda coordinar, articular tras un objetivo en un territorio. Si es en el caso de Piura y hay que ver ahí la reconstrucción, o si es en el caso de Ica y ahí hay que ver también reconstrucción del terremoto anterior que hubo, o si es en Puno, donde la anemia pues cunde en buena parte de los distritos del país. Tratable, completamente tratable. Tratable. Es tratable porque tiene que ver con hábitos De de consumo, más que con elementos Dinero. que el Estado o dinero que O sea, le dé. no necesitas- Son fundamentalmente hábitos y eso es información, eso es una política pública que incida sobre la población directamente. Y el 3, Y el tercero tiene que ver con recursos, con los recursos que son necesarios a través de los presupuestos tanto del Estado a nivel nacional como del Estado subnacional, regional y local. Entonces, esos recursos a veces venían de la minería con el canon, entonces uno podía Se han utilizarlos, achicado. se han achicado. Pero hay recursos del Estado que pueden ser destinados para programas transversales o programas que permitan diversificación productiva, encarar la pobreza en otros rubros que son importantísimos para que la gente pueda progresar, como por ejemplo temas que están vinculados a algo que no se había tomado en cuenta antes con la debida, que son las pensiones de jubilación, que son la tercera edad que va creciendo en el país, que es la atención a los niños para que estos puedan tener un hogar, claro, programas sociales que inciden en los sectores más vulnerables a la pobreza. Así es. Y que por tanto impidan que los que son vulnerables hoy, que es un 30% de la población, regresen a la pobreza o sigan en una situación de vulnerabilidad. Y ahí los temas de salud son claves, tanto salud física como la salud mental. Claro, porque una enfermedad catastrófica para una familia que tiene un ingreso pues, de 1.500 soles, significa regresar a la pobreza inmediatamente. Así es lo que llamamos un shock microeconómico. Exactamente. Entonces, eso es lo que ahí tiene que entrar el Estado. Sí. Y la manera de entrar es con políticas universales, ¿ah? Tampoco. Claro, es salud, es transversal, ¿no? Porque, bueno, salud, discapacidad, salud mental no es solamente una cuestión de quienes son pobres monetarios, es una cuestión transversal a todos los sectores de la sociedad y vale la pena atenderlo. Eso sería un Estado que se preocupe de la gente. Es como la anemia. Así la anemia no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que uno tiene al mes. No, es con lo que uno consume y con la manera en cómo, con sus hábitos de consumo, atiende a sus hijos, que son los que peor están cuando hay anemia. La anemia es más del 40% en niños que tienen entre 36 meses de edad y 6 meses, que es donde está concentrada la mayor parte. Y además donde formas en realidad el cerebro, toda la potencialidad del cerebro. Así es, porque la anemia impide que el oxígeno fluya eficazmente a las células del cerebro, en realidad a todo el organismo. Y eso es fácilmente solucionable con información a las madres y padres sobre lo que tienen que consumir. Así es, y requiere que tanto el ministro como el presidente de la República, como lo están haciendo ahora felizmente, pero eso requiere continuidad y sostenibilidad, se encarguen de ese problema. De comer sangrecita todos los días. Joder, Pura sangrecita. Muy bien, profesor. Muchísimas
Hoy les traemos grandes noticias sobre el Bitcoin y las criptodivisas, ya que la divisa sigue dominando el sector financiero mundial y mandando al dólar al cementerio. Stacey. Sí, no solo el dólar estadounidense, sino todas las divisas fiat. Obviamente, cuando el dólar dejó de contar con el respaldo en oro, el resto de las divisas fiat siguieron su ejemplo. Pero bueno, acabamos de volver de la mesa redonda de Satoshi, de la que hablaremos en la segunda parte del programa, en la que, por cierto, hablas con Jonathan Hales de bitbaker.io. A continuación, me gustaría hablar de la gran noticia de la que todo el mundo ha estado hablando estos últimos días. Trata sobre uno de los tweets recientes de Jack Dorsey, o simplemente Jack, según su nombre en Twitter, y dice lo siguiente: solo tengo bitcoins. En efecto, Jack es partidario acérrimo del bitcoin. Su tweet respondía al asombro repentino que experimentó la comunidad tuitera de entusiastas de la criptodivisa cuando Jack se unió a la LN Trust Chain, una cadena de confianza de Lightning Network que ha comenzado a circular recientemente y que, aludiendo al concepto de la llama olímpica, recibe el nombre de Lightning Torch, o antorcha en español. Así que sí, Jack se ha declarado oficialmente partidario del Bitcoin y amante de Lightning Network. La verdad es que esto resulta interesante porque creo que puede estar anunciando el principio de lo que yo llamo la escisión de las divisas alternativas. El Bitcoin tomará la delantera y dejará al resto de las criptomonedas mordiendo el polvo, al menos según los dos titulares que han salido recientemente, Jack Dorsey de Twitter y Square, que está poniendo toda la carne en el asador para apoyar al Bitcoin en redes sociales. Y cuando le preguntan por otras criptomonedas, se dedica básicamente a desacreditarlas y a ensalzar las virtudes del Bitcoin, Lightning Network y Lightning Labs. Y también tenemos novedades de Abra, que asimismo también suponen una escisión de las divisas alternativas, como ya he dicho antes. Sí, de hecho, hoy no tenemos tiempo, pero en el próximo programa profundizaremos en las declaraciones de Abra que comentas. En el último programa le hiciste una entrevista a Bill Barrett en la que él hablaba de todo lo que venimos comentando, lo de establecer una norma del Bitcoin, etcétera. Pero volvamos al tema de Jack y todo lo que implica que se haya unido a este experimento mundial basado en la confianza en la comunidad del Bitcoin. Tengo aquí un tuit de Bitcoin Magazine en el que se hace una especie de resumen de lo que ha ocurrido realmente. Lo que empezó como una prueba espontánea de confianza entre los miembros de la comunidad se ha convertido en un movimiento tan significativo que hasta Jack Dorsey, cofundador de Twitter, se ha unido a él. Ya cuenta con 141 participantes y subiendo. La Lightning Torch ha viajado por 37 países de 6 continentes diferentes. Además, el tweet enlaza a un artículo que trata este mismo tema. Lightning Network ha puesto en marcha una cadena mundial de transacciones en el protocolo de expansión de segunda capa de Bitcoin. El pago, cuya cifra aumenta lentamente con cada transacción, ya alcanza los 2,8 millones de satoshis, $96, y sigue en aumento. Apodado como Lightning Torch, la antorcha en español, el pago se ha transferido ya entre unas 150 personas de 39 países diferentes. Los participantes en posesión de la antorcha lo publican en Twitter para encontrar a alguien más a quien transferírsela. Los aspirantes responden al tweet con una factura generada en la red de canales de pago y el portador, tras elegir a un usuario de confianza, añade una pequeña cantidad al pago y la envía al siguiente portador. Resumiendo, se trata de un experimento en el que una persona recibe el pago de la Lightning Network y se lo transfiere a otra persona que a su vez se lo transfiere a otra. 2 personas decidieron quedarse con la transacción, así que hubo que empezar de nuevo. El que reinicia la cadena con la suma total es el que se lo transfirió a la persona que acabó robándolo. Malas noticias para Bitcoin Cash y Ripple. El Bitcoin Cash se creó como solución a la supuesta incapacidad de expansión del Bitcoin. Y bueno, fue un fracaso, obviamente. El mercado demuestra que actualmente no existe ningún interés por el Bitcoin Cash, el Bitcoin SV o cualquier otra bifurcación dura. En cuanto a Ripple, es un protocolo de pagos centralizado, de manera que no es seguro. Por el contrario, esto lo que demuestra es que uno puede hacer circular dinero haciendo uso del Bitcoin con muchísima facilidad. Así que me imagino que eso hundirá a Ripple también. Exactamente. Y Jack Dorsey también respondió a varias docenas de mensajes de los entusiastas de la criptodivisa. Muchos se refieren a esta comunidad como Bitcoin Twitter.
Aunque muchos también la llaman cripto Twitter o etiqueta TC. El artículo de Bitcoin Magazine continúa así. Este fenómeno es un ejercicio de control, confianza y altruismo que representa la complicada relación del Bitcoin entre la confianza y la desconfianza que se genera en sus operaciones y los individuos que participan en ellas. Desde este punto de vista resulta muy apropiado. El increíble origen de esta iniciativa es tan inusual como su desarrollo. Todo es fruto de la curiosidad y la voluntad de un tuitero anónimo oculto tras una foto de perfil con un gato vestido de astronauta. Se refiere al usuario de Twitter Hodlonot. Bueno, recuerda que un texto, que al fin y al cabo esos son los mensajes de Twitter sobre el Lightning Network, es una forma de expresión, y la expresión debe ser libre. La Constitución de Estados Unidos recoge la libertad de expresión como un derecho, por lo que estar en contra del Bitcoin es estar en contra de la Constitución. Vamos, que protestar y estar en contra del Bitcoin es inconstitucional, así que podemos decir que Nouriel Roubini, Paul Krugman y todos esos señores son antiestadounidenses. Pero no solo hablamos de Estados Unidos, Max, porque aunque es verdad que nuestra Constitución recoge nuestros derechos, no los garantiza, sino que explicita los derechos inalienables que posee todo ser humano desde su nacimiento, ya sea su lugar de origen Venezuela, Arabia Saudita o Estados Unidos. Y eso es lo que el Bitcoin está restaurando. Se trata de un regreso al derecho natural. Tanto si has nacido en Arabia Saudita como en Qatar, Egipto, Venezuela, Estados Unidos o cualquier país de Europa. Eso es lo que dijeron y redactaron los legisladores cuando crearon la Constitución, que tomaba como referencia el derecho natural. Sí. Así que me temo que el dólar va a ser el que más pierda con todo esto, al ser la mayor de las divisas fiat y no tener ningún tipo de funcionalidad. Y se censura cada vez más, así que me gustaría hablar sobre lo que comentas de que el texto es libertad de expresión y sobre escribir como método de expresión. Así es como arrancó el sector de las criptodivisas. El Bitcoin se fundó como resultado de la lucha del movimiento cyberpunk para instaurar el código fuente PGP y desarrollar la criptografía. Todo eso era parte de su discurso, así es como sacaron el código PGP, publicándolo en forma de libro y enviándolo a Europa. Esta es mi factura generada en Lightning Network, la que mandé como parte de la cadena de transacciones. Es un montón de texto, básicamente. Es texto. Así que también es expresión. En Estados Unidos estamos protegidos. Yo creo que también estamos protegidos en el resto del mundo. Quiero decir que en Estados Unidos lo tenemos recogido en la Constitución y podemos ir a los tribunales y reclamarle al gobierno si intentan quitarnos nuestra libertad de expresión. En otros muchos países, como es el caso del Reino Unido, no tienen constitución y por tanto no tienen garantizado este derecho. Así es. Pero aún así lo obtienen a modo de derecho divino en cuanto llegan al mundo, tal y como la reina obtiene los suyos también por derecho divino al nacer. Así que sí que tienen el derecho inalienable a expresarse libremente. ¿Pero por qué el Lightning Network? ¿Qué tiene de especial la segunda capa del Bitcoin? Has mencionado a Bitcoin Cash y los medios de comunicación de masas ya hablaron largo y tendido sobre la guerra por el tamaño de los bloques, diciendo que era el fin del Bitcoin, que iba a haber una bifurcación dura, luego un usuario desarrolló el software testigo segregado, en fin, que ahora contamos con datos comprobados sobre la rapidez con la que se efectúan las transacciones en la Lightning Network. Este es un tuit de Not Grubbles. La Lightning Network puede procesar 10.000 pagos en 40 segundos. En ese tiempo tan solo pueden realizarse 2,6 pagos con tarjeta con chip y PIN. Pues nada, me parece que John McAfee y Roger Ver deben de estar ahora mismo en un barco rumbo a Caracas para tratar de escapar de la escena de crimen porque estaban completamente equivocados. Pues sí, estaban equivocados, pero equivocarse no es malo. Esto es un nuevo tipo de tecnología en fase de experimentación y el propio Bitcoin ha presentado muchísimos fallos y hemos tenido que hacer varios intentos antes de llegar a lo que conocemos como Bitcoin. La gente como Roger Ver y los defensores del Bitcoin Cash no creían que se alcanzara esa velocidad en las transacciones en una segunda capa del Bitcoin. No estaban dispuestos a esperar por una segunda capa y pensaban que podrían conseguirlo en la primera capa de Bitcoin, la capa base, que es el equivalente del oro y del sistema mundial de dinero fiat que tenemos actualmente. Lo sepa o no el gobierno, el oro aún subyace en el fondo del sistema de dinero fiat. Siempre está ahí como base. Y si no fuera así, los bancos estarían deshaciéndose del oro en lugar de acumulándolo. No es por presumir, pero la verdad es que he visto, no sin cierto regocijo,
que Alex Jones ataca a Joe Rogan porque se burló de Jack Dorsey cuando éste habló de la inevitabilidad del establecimiento del Bitcoin y la desaparición del dólar estadounidense. También merece la pena recordar que cuando yo estuve en el programa de Alex Jones, el Bitcoin tenía el valor de $1. Y prácticamente le supliqué que se uniera a nosotros y apoyara el Bitcoin. Si lo hubiera hecho ahora mismo tendrían miles de millones de dólares y eso hubiera sido fantástico, pero no me hizo caso cuando hablé seriamente con él y ahora se ha quedado a la zaga y claramente tiene la batalla perdida. Bueno, los teóricos de la conspiración siempre se acaban arrinconando a sí mismos, como le está pasando ahora a Rachel Maddow, que se está descontrolando cada vez más. Nosotros vivimos en el mundo real, lejos de conspiraciones, y de hecho Jackson Palmer saca eso a relucir porque resulta que hay una serie de teorías conspirativas en torno a Jack Dorsey y el tema de la censura en las redes, ya que en su día expulsó a Alex Jones de Twitter. Resulta bastante raro ver a los partidarios de las criptodivisas fluctuar entre el odio a Jack Dorsey por censurar la libertad de expresión y los elogios desmesurados cuando menciona el Bitcoin. Y ya ven que escribe lo de la censura con letras que nos recuerdan a conspiraciones y a los asesinos en serie de las películas. Lo que yo quiero recalcar aquí es que el Bitcoin, es decir, la naturaleza misma del Bitcoin, es resistente a la censura. Jack Dorsey es jefe de Twitter, una empresa con cotización en bolsa. Él no está a salvo de censura porque es un individuo a cargo de una base de datos centralizada como lo es Twitter. Por eso el Departamento de Estado de Estados Unidos, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional o quien sea, puede contactarlo y decirle que expulse a alguien de la red. Y él tiene que acatarlo porque es un individuo sujeto a las leyes que le imponen. El Bitcoin tiene más que ver con el derecho natural, con un derecho inalienable. Por ese motivo, Jack habla del Bitcoin con libertad, porque todos podemos hacerlo. Es un derecho inalienable. Nadie puede censurar al Bitcoin, ni siquiera Dorsey podría hacerlo. Da igual que sea millonario como Roger Ver o que haga 1000 cosas más. No puede alterar el código sin consenso. Un fuerte aplauso desde aquí a Elizabeth Stark, de Lightning Labs, porque creo que ha estado en contacto con Jack Dorsey y poniéndolo al corriente sobre el Bitcoin y Lightning Network. Y eso tiene un efecto en lo que piensa la gente. Jack Dorsey ha visto la luz y parece que está cambiando el rumbo de su empresa. Y eso no es sino el efecto de la magia del protocolo. Dorsey invierte en Lightning Labs, cuya directora ejecutiva es Elizabeth Stark, y ahora ha empezado a hablar sobre ello. Ha invertido en ello durante un año y de ahí ha adquirido su conocimiento haciendo cosas y moviéndose. Sí. Se aprende practicando. Vamos a hacer una pausa. Al volver hablaremos de una nueva empresa bastante interesante que hemos descubierto este año en la Mesa Redonda Satoshi. No se muevan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Y ahora es el momento de hablar con Jonathan Hales, creador del maravillosísimo y necesario servicio bitbaker.io. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Max. Un placer estar aquí. Entonces, esto es como Patreon, pero usando criptodivisas. Y como ya he dicho, lo necesitábamos desesperadamente. Cuéntenos un poco más sobre ello. La verdad es que es un concepto bastante transparente. Es un servicio web básico en el que utilizamos criptodivisas en lugar de dólares. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Smart Cash. Su creación coincidió casualmente con el éxodo que está viviendo la plataforma Patreon. Vamos a centrarnos un momento en lo del éxodo. He observado que Jordan Peterson y otros tantos se están yendo de Patreon. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Están migrando a plataformas como la suya? Sí. A ver, la historia es la siguiente. Creo que empezó cuando Sargon, de ACAT, empezó a decir cosas que si las lees resultan inofensivas. Patreon lo expulsó de la plataforma, lo que llevó a que una cascada de creadores, suscriptores y parte de la comunidad empezara a irse de la plataforma. Me parece que el primer intento de alternativa fue un sitio llamado Subscribestar. No estoy seguro de la divisa que usan, pero es una especie de alternativa a Patreon basada en el dólar. El caso es que en cuanto llegaron allí, a los 2 días más o menos, también lo suspendieron a través del procesador de pagos. Fue como un doble ataque a los creadores de contenido, tanto por parte del servicio como del procesador de pagos. Se empezó a ver que en realidad estamos acorralados, que si realmente uno quiere ofrecer una alternativa en la que haya libertad de expresión, tiene que lidiar con el tema del procesador de pagos. Y ahí es donde entran las criptodivisas y el Bitcoin. Lo que se le viene a uno a la mente es la frase resistente a la censura. Sí. Eso es parte del encanto del Bitcoin y una de las características que lo hacen ser lo que es. En este aspecto nos lo llevamos al ámbito de la libertad de expresión. Sí. Son tipos que no están interesados en las criptodivisas per se.
pero quieren ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los procesadores de pago deciden hasta qué punto pueden expresarse libremente, lo cual es inconstitucional. La criptodivisa asegura la resistencia a la censura en actividades económicas, y ahora esto también podemos verlo en la libertad de expresión y el periodismo. Con Bitbacker.io, la empresa que usted ha creado ha tomado la interesante decisión de ubicarse en Wyoming. Dígame, ¿estoy en lo cierto? Sí. Cuéntenos un poco más sobre eso, seguro que es otra gran historia. Pues para ser sincero, todo se debe a las recomendaciones que me hizo Caitlin Long. Ella apostaba porque Wyoming es el territorio de Estados Unidos con el régimen regulador más accesible para el Bitcoin y muchísima gente estaba de acuerdo con ello, así que nada, fui a por ello. Sí, la verdad es que mucha gente está interesada ahora en Wyoming, ya que está intentando convertirse en el estado de las criptodivisas por antonomasia. Actualmente hay un par de territorios de Estados Unidos que se benefician de las facilidades que ofrecen a las corporaciones, como Delaware, y ahora Wyoming también está intentando alzarse como pionero. De hecho, yo en un principio tenía Delaware en mente, porque era el estado del que me habían hablado siempre. Luego empecé a investigar y me dijeron que no, que si mi proyecto iba a basarse en la cadena de bloques, la decisión correcta era apostar por Wyoming. Vaya, eso es fantástico. ¿Cree que veremos a Wyoming convirtiéndose en la Suiza de las criptodivisas o en el destino más atractivo para las empresas de criptodivisas? Pues quizás, yo al menos eso espero. Están trabajando mucho en ello y se lo merecen. ¿Y cómo lleva lo de batirse en duelo con otros vaqueros y montar a bueyes? ¿Se le da bien el rodeo? ¿Sabe hacer algo de eso? Voy a aprender. ¡Ánimo! Por la empresa. Me estoy empleando a fondo. Me alegro de oír eso. Volviendo al tema de Bitbacker.io, ¿cuándo lo crearon y cuánto lleva en marcha? Lo lanzamos hace 3 meses. De acuerdo. ¿Y qué tipo de acciones ha visto en este corto periodo de tiempo? Llevamos poco tiempo, pero la verdad es que contamos con una base de usuarios que muestra bastante entusiasmo y eso nos ha animado bastante. Estamos intentando llegar al mayor número de usuarios posible y creo que nuestra cliente más destacada es Naomi Wu, que también ha sido víctima de la eliminación de contenidos de las redes. Perdona, ¿vuestra más destacada qué? Nuestra cliente más destacada. De acuerdo. Reside en Shenzhen, es ingeniera y ha tenido muchos problemas con Patreon y Vice. Eso también es una larga historia. La verdad es que ha sido fantástica, es una chica muy inteligente y tiene un blog o videoblog sobre ingeniería, pero me parece que no estuvo metida en esto del Bitcoin hasta que le surgieron este tipo de problemas. Así que aunque ya sabía un poco de antes, dio realmente el paso con nosotros en Bitbacker. Y eso es justo lo que queremos, ser una plataforma a la que se puedan unir los creadores de contenido que quizás hayan oído hablar de ello y estén interesados, pero que no hayan encontrado razones suficientes como para atreverse a dar el salto. Quizás lo que está ocurriendo con la eliminación de contenidos y la expulsión de las redes sea el empujón que necesiten. Podríamos estar hablando de una nueva oleada de gente, Sí, eso es. de creadores y otros individuos de perfil semejante. Exacto. Cada vez que menciona el tema de la expulsión de las redes y otro tipo de problemas, recuerdo que también hay otro factor extremista, y con esto me refiero a que también hay que tener en cuenta la evidente presencia de lo que llamamos discursos de odio. Sí. Hay elementos realmente muy peligrosos por ahí fuera. Sí. ¿Cómo lidia Bitbacker con ello? Si es que lo hace. Esa es una de las razones por las que no queríamos darlo todo por la descentralización y la cadena de bloques, porque no solo complica las cosas en el aspecto más técnico, sino también en el legal. Te ves rodeado de cosas que la gente no quiere ver o que son completamente ilegales. Así que nuestra política se basa en que, siempre y cuando sea legal, lo dejamos pasar. Pero si es ilegal, lo eliminamos. De acuerdo. Entonces debo suponer que la pornografía y ese tipo de cosas se consideran en cierta medida ilegales. Y es difícil de admitir, pero las leyes están ahí, sea lo que dicten. El caso de la pornografía es interesante. No permitimos la pornografía infantil, por ejemplo. Pero hablando de la pornografía en términos generales, la verdad es que es una cuestión un tanto complicada. Una de las ideas que estamos barajando es empezar incrustando las fotos y que por defecto tan solo los suscriptores del usuario puedan acceder a visualizarlas en el muro. De esta manera, lo que conseguimos es solucionar problemas como, por ejemplo, si alguien cuelga contenidos groseros o perversos, esto no interfiere con otros mecenas, pero seguiría permitiendo al usuario la posibilidad de proveer a sus clientes con lo que buscan.
De acuerdo. ¿Y qué ocurre con las grandes firmas? Ya sabe, todos los pesos pesados que están expandiendo sus cuentas en Patreon necesitan aprender acerca de las ventajas de las criptodivisas Sí, y ser tentados por otras plataformas. sí. ¿Qué les diría? ¿Cómo convencería a Jordan Peterson para que entrara en bitbaker.io? Bueno, me encantaría contar con él, sería fantástico. Me di cuenta de que empezaron a trabajar la idea del Bitcoin cuando crearon sus cuentas y me pareció verdaderamente maravilloso. Pero yo diría que el siguiente paso es, en el mundo de las divisas fiat, no puedes simplemente subir tu dirección de PayPal y esperar que la gente venga. A ver, es cierto que alguien contribuirá, pero Patreon existe al margen de PayPal y el mundo fiat por una razón. Y la razón es que la gente quiere suscribirse y acceder a contenidos exclusivos, quieren tener a su disposición el ecosistema de donaciones al completo. Del mismo modo, si estás interesado en el mundo de la criptodivisa, fantástico. Das el primer paso creándote una cuenta, pero para tener una experiencia parecida uno necesita algo como Bitbacker para responder a sus mecenas. Y dígame, Jonathan Hales, ¿qué ha estado haciendo antes de crear bitbaker.io? ¿Cuál es su experiencia? Antes de esto me dedicaba a las finanzas cuantitativas. ¿Qué? Y antes de eso, ¿Finanzas cuantitativas? ¿Pero eso qué es? es simplemente comercio estadístico del mercado financiero. ¿Para quién? Para una pequeña empresa, Manchester Trading. Bien. Sí, Así que era analista cuántico. sí. Y trabajaba con todo tipo de posibilidades algorítmicas y especulando a corto plazo en los mercados. Sí. ¿Se sentía mal por ello? ¿Se sentía, digámoslo así, sucio? Esta entrevista se está yendo por otros derroteros. Ay, ¿qué ha pasado? Esto parece un interrogatorio. Sí. Jonathan Hayes, ¿era usted analista cuántico? No. En otras palabras, ¿qué tiene experiencia con las finanzas? ¿Y qué pasó cuando dio con el Bitcoin? ¿Tuvo una gran revelación que le marcó la vida? ¿Qué le pasó? Pues la verdad es que tenía interés en el Bitcoin incluso antes de dedicarme a las finanzas cuánticas, haciendo el posgrado en matemáticas. En realidad, creo que la especulación puede llegar a ser un estilo de vida incluso honesto, en cierto modo. Me interesé muchísimo por ese campo, intenté investigar en ello a través de las finanzas cuantitativas. El sector financiero tiene bastantes problemas, no me malinterprete, no defiendo los rescates bancarios ni nada de eso. El tiempo pasaba y yo seguía volviendo al Bitcoin una y otra vez para intentar crear algo con él. La realidad es que necesitamos a la banca en la sociedad. Sí, A pesar de que algunos banqueros nos hayan llevado a puntos realmente nefastos para la economía, eso no implica que no necesitemos a los bancos como institución. sí. El dinero es un elemento necesario para que la sociedad funcione. Pero, en fin, ¿cuál es el modus operandi de Bitbaker? ¿Están recaudando fondos o autofinanciándose primero? ¿Financian? Últimamente hay muchas empresas emergentes en el mercado y siempre es interesante saber si su modelo financiero avanza y ese tipo de cosas. ¿Tiene alguna idea sobre eso? La verdad es que lo sacamos adelante nosotros mismos. Podría ser interesante recaudar fondos, pero quizás tengamos que esperar a que la gente deje de hablar del cripto invierno antes de ponernos seriamente con ello de forma más intensa. Ah, ¿es que hay un cripto invierno? Ahora que lo hice, creo que leí un par de tweets sobre ello. Ya, yo tampoco lo creo, pero supongo que es una opinión general. Sí, es parecido a las crisis de las .com, que cerraron los planes de financiación durante unos años y luego los volvieron a abrir. En el espacio dedicado al Bitcoin y las criptodivisas no hay liquidez ahora mismo para las nuevas empresas. No obstante, hay veces que esos nuevos emprendimientos acaban muy bien y pueden sobrevivir, como fue el caso de Facebook, que de hecho emergió del Sí. desastre, que se formó con la crisis Sí. de las .com. Esa es una de las razones por las que emociona tanto intentar crear algo hoy en día. Porque cuando uno emprende, cuando las cosas están complicadas y encima funciona, el resto del camino se le hace mucho más sencillo. ¿Qué le parece? Estamos en un paraíso tropical. Sí, Hablando con otros colegas del mundo de la criptodivisa en la mesa redonda de Satoshi en Cancún. ¿Qué destacaría de su experiencia aquí? Aparte, por supuesto, de haber participado en este programa. ¿Qué ha aprendido? ha sido una experiencia increíble. He conocido a mucha gente interesante y no sé si... Permítame reformular la pregunta. Se celebran muchísimas conferencias a lo largo del tiempo. ¿En qué crees que se diferencian las de este momento en concreto? El año pasado había muchísimas ofertas iniciales de monedas y todo el mundo tenía las expectativas altísimas. ¿No sería justo decir que hemos retrocedido a un punto más esencial? La verdad es que eso es lo que parece ahora mismo. La gente de aquí tiene un nivel extraordinario y muchas de las cosas que están desarrollando pintan realmente interesantes y ambiciosas. El sentimiento de estafa que había con las ofertas iniciales de monedas
ha desaparecido. Creo que son proyectos que demuestran un alto nivel de ambición y es realmente interesante. De acuerdo. ¿Y qué es lo que piensa cuando lee las locuras que dicen sobre el Bitcoin los economistas chapados a la antigua del tipo de Nouriel Roubini y Paul Krugman? Será usted veinteañero, ¿no? Treintañero. Por Dios. ¿Y qué piensa sobre esos tipos? Pues me parecen bastante entretenidos. No parece que les dé mucho crédito, ¿estoy en lo cierto? Pues no, me parecen ridículos y ya está. Puros chistes, ¿no? Sí. Pues un poco sí, no hay que hacerles mucho caso. En fin, Jonathan Hales, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Jonathan Hales de bitbaker.io, que es como Patreon, pero con bitcoins.